Buenos días, Mariela. Buenos días, Armando. A ver, la informalidad, ¿no?, en el Perú. El problema más importante de la economía peruana de lejos. Algunas estadísticas, algunas propuestas, algunas políticas que se vienen. Fíjense, tenemos, bueno, en las zonas rurales no hay empresas formales. O sea, no hay empresas formales. 98, 97%, no hay, ¿no? Eso es un dato. Pero si sabemos que casi el 90% de las empresas son informales y más del 70% de los trabajadores de los empleos son informales y la producción en un 20% es informal, fíjense ustedes, ¿no? Es casi todas las empresas, casi todos los trabajadores producen la quinta parte de la producción en la economía. O sea, una productividad bajísima. Eso supone también que el otro 80% de la producción es generado por ese 10% de empresas o ese 30% de trabajadores formales. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Algunos datos adicionales. Por ejemplo, cuando la ves geográficamente, tú la tienes en Puno, la tienes en Apurímac o en Huancavelica y Ayacucho hacia el sur, o en el norte la tienes en Cajamarca, y si el empleo está pauperizado, es informal, entonces pregúntense ustedes los salarios o los ingresos que existen en estas zonas. Y si no hay ingresos, no hay consumo. Si no hay consumo, a ver, vinculen ustedes esa situación económica con la inestabilidad social que termina derivándose en inestabilidad política también. ¿Qué es lo que se propone en el plan de gobierno de las nuevas autoridades? Primero, ¿quién va a ejercer el liderazgo? El presidente del Consejo de Ministros, así con esa claridad. No el ministro de Economía, sino el presidente del Consejo de Ministros, porque es un tema transversal. Dos grandes columnas. El destrave, así le llaman, es decir, la modernización del Estado en beneficio del ciudadano. Y hay todo un capítulo con relación a cómo destrabar, desregular, facilitar, eliminar trámites, de forma tal que los trabajadores, a través de las empresas que se formalicen, impulsen el crecimiento en la economía. Y por otro lado está todo el tema tributario. Este fin de semana, Richard Webb nos decía que en economía no todo es blanco y negro, que hay muchos grises, hay muchos matices, especialmente en un país tan rico como el nuestro. Y habría que averiguar, por ejemplo, hay una estadística que él presenta, en donde te señala que solamente el 25% de las pequeñas empresas, según un estudio del Banco Mundial, son completamente informales, es decir, tienen algún grado de formalidad el resto, y habría que ver cuál es el encadenamiento que tienen estas empresas informales o estos trabajadores informales con la parte pequeña, escasa, de la formalidad que existe en la economía. Ahora, por lo tanto, no solamente es un tema tributario, sin embargo, es la parte tributaria en la que se incide más en el plan de gobierno de las nuevas autoridades. ¿Por qué? Porque te hablan del 10 por 10 durante 10 años, pagas 10% sobre tus utilidades, no 30% como el caso de la formalidad hasta ahora, para las empresas más pequeñitas naturalmente, o 2.5% de tus ventas, y con cargo naturalmente a tus utilidades. Así que se vienen cambios en la parte tributaria, se vienen cambios en la parte de la relación del Estado con las empresas, pero por encima de eso habría que definir el tema de los incentivos. O sea, si no pagaban impuesto antes, lo pagarán ahora simplemente porque está redactado, porque una política lo señala así, difícil, ¿no? Los incentivos tienen que estar claros y con incentivos probablemente exista el intento, ¿no?, de seguir siendo parte, ¿no?, de una economía que en la parte formal es muy productiva y en la parte informal no lo es, ¿no?, es improductiva enormemente con los perjuicios que eso requiere y eso genera en los actores de la economía nacional. Unos datos adicionales es que ¿cuánto se ha avanzado? A ver, ¿se ha avanzado algo en los últimos 5 años? Sí, pues, pero unos 3, 4 puntos, me parece. Pero cuando tienes 40 de fiebre y la fiebre baja a 39.6, y ustedes son padres, Mariela, Armando, a ver, ¿sigues preocupado o no por la situación de tu niño o de tu economía en este caso? Sí, o sea, la fiebre ha bajado en décimas, pero sigues por encima de 39.6. Eso quiere decir que la informalidad, que la vimos todos en todo sentido, tiene que ser el caballito de batalla de las nuevas autoridades y parece que será esta vez liderada por el presidente del Consejo de Ministros, que aún no sabemos quién será. Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Chao, Armando. Gracias. Hasta mañana, Carlos.